Es ex consejero del INE y catedrático de la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Marco, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos. Gracias, Tania. Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a todo el auditorio. Oye, Marco, quisiera primero que habláramos de un panorama general de este proceso electoral para las mujeres. ¿Qué se espera? Porque además tenemos noticia de que la paridad de género por primera vez será una realidad. ¿Es así? Mira, es una realidad en lo que tiene que ver con la postulación de los candidatos. Tengo la impresión de que en el caso de los congresos, en la composición de los ayuntamientos y quizá en el Congreso también federal, en este caso la Cámara de Diputados, sí se va a lograr una paridad que es importante, no ya en la postulación solo de los cargos, sino también en la ocupación concreta de los cargos públicos, lo cual es una buena noticia para México. No así en el caso de las gubernaturas, porque dado que no se reguló la base constitucional que obliga a que la mitad de las candidaturas, en este caso de los partidos políticos y coaliciones, sean mujeres, los partidos han registrado candidaturas entre hombres y mujeres indistintamente en los estados. Entonces los partidos políticos que tienen la mayor preferencia de la votación, por ejemplo, pienso en Querétaro, pues ahí el Partido Acción Nacional postuló a un hombre. Si revisamos el caso concreto de Baja California, pues igual. En Michoacán, donde es la coalición PAN-PRI-PRD la que pudiera tener alguna mayoría, e incluso Morena, pues tienen hombres también. Entonces, yo creo que en términos de las gubernaturas habrá 3 o 4 mujeres gobernadoras más, pero no se va a lograr todavía el tema de la paridad en la ocupación de esos cargos. Esa es una primera parte que creo que vale la pena ver. Falta precisar ahí las normas, depurar el mecanismo de la postulación de los candidatos y obviamente asegurar que las mujeres puedan ocupar la mitad de estas posiciones. Esa es una de las características que hay en el tema de la paridad hoy día, pero las demás responsabilidades creo que se ha avanzado de manera importante. Están las sentencias del tribunal, los acuerdos del INE, de los órganos electorales de los estados, y todo eso ha hecho que las mujeres estén en esa condición. Otro tema muy distinto es lo que las mujeres sufren en materia de violencia política en razón de género, y también la violencia por cuestiones familiares, o estos temas que están vinculados a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que tiene varias denuncias, procedimientos abiertos por presuntas violaciones, incluso de carácter sexual a mujeres, y que sin embargo no han tenido ningún impacto. Morena hizo una especie como de simulación del proceso de selección interna de su candidato y al final de cuentas volvió a imponer a Félix Salgado Macedonio. Esa parte me parece que es una de las características centrales y en efecto coincido con el reportaje anterior. No ha perdido popularidad, al contrario, es un hombre que goza de una amplísima popularidad en el estado de Guerrero, y las encuestas señalan que llevará entre 8 y 10 puntos por encima de la candidatura del PRI con el PRD. Entonces, esa parte vamos a ver cómo se desempeña ya en el desahogo de la campaña en lo particular. Ya empezaron las campañas el 5 de marzo ahí en Guerrero, y vamos a ver qué efecto tiene concretamente con relación a estos temas. Pero un hecho que sí vale la pena destacar también, Tania, es que el movimiento organizado de las mujeres, en mi opinión, ha logrado más cosas que la oposición partidaria a Morena. Esa parte creo que hay que destacarla, y ojalá que este movimiento organizado de mujeres pues tenga eco en el desahogo de las campañas, ya particularmente durante las votaciones, las mujeres pues hagan una revisión concienzuda de lo que podría significar tener un perfil así en una gubernatura. Sí, Marco, justamente ahora que tocas ese tema, bueno, va a tener costo político esta decisión de Morena, como tú ya lo decías, de imponer a Félix Salgado Macedonio por encima de cualquier acusación y por encima también de esto que tiene que ver del 3 de 3 contra la violencia de género. Va a tener costo político, a lo mejor no en Guerrero, por lo que ya veíamos en el reporte anterior, pero bueno, en el resto de la elección del proceso electoral. Yo digo que sí, que a nivel nacional el tema de la atención a los movimientos organizados de las mujeres que están impulsando acciones concretas para favorecerlas ha sido un tema que ha confrontado a las instituciones, al gobierno en lo particular, con estas organizaciones de mujeres, y yo creo que eso, aunado a temas como el manejo de la pandemia, la crisis económica que estamos viviendo en razón de la propia pandemia y una serie de decisiones que se han tomado, están generando que las mediciones sobre el resultado final, por ejemplo, en la Cámara de Diputados para Morena, no le dé la mayoría como la ganó en el 2018, donde incluso hace unos meses se preveía que Morena podría ser de nueva cuenta un carro completo, pero ahora los diversos estudios que se están haciendo
hablan de que Morena podría tener entre 70 y 80 diputados menos en su conjunto en la Cámara de Diputados. Y esto sí es un tema porque, en mi opinión, de todas las elecciones que hay, estamos hablando de más de 20,000 cargos públicos que se van a disputar, hay 30 congresos que se van a renovar, hay más de 1,900 ayuntamientos que se van a renovar y 15 gubernaturas, pero creo que la elección de fondo es la elección de la Cámara de Diputados, porque evidentemente si Morena pierde el control de la Cámara de Diputados, no tiene la mayoría avasalladora que tiene ahora, pues temas tan importantes como el tema del presupuesto, la desaparición de los famosos fideicomisos y una serie de medidas que se han tomado desde la Cámara tendrán un esquema de discusión completamente distinto para el país. Y por supuesto el simple hecho de que la Cámara tenga una composición distinta es saludable para la democracia mexicana. La concentración del poder nos está llevando a situaciones que son muy complicadas para el país. Eso de que puedas tomar una decisión como por ejemplo casi por un ejercicio de manita alzada decidas interrumpir una obra del tamaño del aeropuerto, me parece que no es un buen signo para el desarrollo del país, y ese tipo de cuestiones me parece que se podrían mejorar, se podrían modificar a partir de un equilibrio distinto del poder, y la Cámara de Diputados es hoy por hoy una elección clave para el país, y creo que a diferencia del 2018 no es una elección que va a ser la que marque la pauta con relación a las demás, es a la inversa. Aquí tenemos elecciones en los 32 estados, y son las elecciones locales las que van a determinar, en mi opinión, la forma en que se va a componer al final de cuentas la Cámara de Diputados. Todavía, bueno, veíamos algunas encuestas en los últimos días, en días pasados. ¿De aquí a lo que resta, antes de la elección, podría ir cambiando este panorama? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que el hecho de que apenas estén a punto de iniciar todas las campañas, solo tienes ahorita 5 candidaturas de gobernador que están en juego, ya en las campañas, de acuerdo a los calendarios de las leyes locales, pero falta que entren las campañas federales que empiezan el 4 de abril, y luego entre el 4 de abril y el 19 de abril entran todas las demás que tienen que ver con los congresos y con los ayuntamientos. Entonces, tu nivel de efervescencia en su punto máximo está por llegar. Todavía no estamos en ese punto. Y yo creo que una vez que las campañas avancen, vamos a poder medir con mayor precisión qué va a ocurrir, pero en mi opinión, Tania, estamos en una oportunidad de que los mexicanos, con el voto libre que tenemos que ejercer, podamos restablecer equilibrios más saludables del poder para el beneficio de la sociedad mexicana. Pues así las cosas en este arranque de este proceso electoral, el más grande de la historia. Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, gracias por estos minutos con Mega Noticias. Un honor estar contigo, Tania, un saludo para todos. Muy buenas tardes.